Hola a todos, bienvenidos al Encuentro Podcast. Bueno, como les dije en el tercer podcast, iba a tener un invitado muy especial y ese invitado es mi amado esposo. Ustedes perdonarán si hay veces se me sale el mimol, porque yo a él le digo mimol de toda la vida, es mi expresión de cariño para él. Entonces, ¿te puedes presentar? Muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer que este esfuerzo que estás haciendo en este podcast es de gran bendición para todos nosotros. Adelante en este proyecto. Mi nombre es Felipe Padilla y por más de 30 y tantos años, ella sabe mejor los datos, hemos estado juntos construyendo una de las mejores experiencias de vida que no sé. Ha sido un privilegio y un deleite poder experimentar. Doy gracias a Dios por la obra del Señor en la vida de Mónica, que ha sido mi apoyo, ha sido mi guía y el amor de mi vida. Bueno, como les dije en el primer podcast, si usted no ha visto los primeros podcasts, puede entrar a la página, se llama El Encuentro Podcast con Mónica Padilla. Y sí les dije que el nombre del podcast se llamaba obviamente El Encuentro, pero que fue un nombre que Dios le puso a Felipe hace muchos años para el nombre de la iglesia que nosotros pastoreamos, pero ese nombre viene desde la iglesia de Barranquilla y cuando ya vinimos a Houston, le pusimos el mismo nombre y cuando el Señor nos llamó a pastorear en una iglesia americana, ser los pastores hispanos, el Señor confirmó el mismo nombre y con este podcast el Señor, el encuentro, porque Él y yo somos muy apasionados por la presencia de Dios en nuestras vidas y por el encuentro. Pero yo quiero preguntarte, amor, ¿cómo tú desde Barranquilla, estamos hablando 20 años atrás o más de 20 años atrás, en el 2002, cuando empezaste una obra nueva, cómo Dios te dio el nombre El Encuentro? Bueno, en primer lugar, si lo ponemos desde la perspectiva del paso del tiempo, caramba, nos hace ver como viejitos, ¿no? Pero en realidad, en el ejercicio de esto, en lo que nosotros hemos estado viviendo y compartiendo y entregando nuestra vida, podemos llamarlo ministerio y llamarlo iglesia. Pero el punto principal, en un tiempo de oración, en un tiempo en la presencia de Dios, pude ver y entender que realmente lo que nosotros estamos llamados a hacer, eso que la gente comúnmente definiría como iglesia, no es más que facilitarle a la gente tener un encuentro personal con Dios. Entonces, ¿qué nombre pudiera encerrar esa idea? El encuentro. Y de ahí nació esa visión de llamado a la cual hemos dedicado prácticamente nuestra vida, tú y yo, y nuestros hijos, y las personas que han estado de alguna manera a lo largo de sus vidas compartiendo con nosotros diferentes temporadas de sus vidas. Nuestro propósito primordial, más que buscarles, hacerles miembros de cierta denominación o de cierto grupo cristiano o afinidad, etcétera, etcétera, nuestra principal prioridad es ayudarles a conectar directa e íntimamente con Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Y de ahí tenemos lo que ya tú y yo conocemos como el encuentro. Ok, entonces me gustaría también que compartieras con todos nosotros cómo fue tu primer encuentro con la presencia de Dios. Ok. Bueno, yo quiero compartir con ustedes que tenemos que desmitificar la idea de los encuentros con Dios. A veces nosotros pensamos que, por tradiciones en primer lugar, y segundo porque hay una cultura detrás de los movimientos cristianos
en donde se pretende que las personas tengan un conocimiento y un acercamiento a Dios a través de esfuerzos intelectuales, a través de cambios radicales en procesos, en estilos de vida, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos que la parte principal de todas estas cosas que de hecho van a ser muy buenas y positivas en la vida de la gente y en mi vida, no se originan a través de tener un conocimiento, por decirlo así, bíblico o tener el cumplimiento de una serie de pasos o procedimientos. A lo largo de mi vida, yo entré en la vida cristiana a través de una decisión, la decisión de invitar a Cristo a ser mi Señor y mi Salvador. Eso sucedió el 11 de junio de 1983. Lo recuerdo muy bien porque era el día de mi cumpleaños. Y también porque tenía una necesidad muy profunda de Dios. Pero mi acercamiento a Dios no partió desde esa óptica religiosa ni desde esa óptica de cultura cristiana o cultera. Mi acercamiento a Dios comenzó con una relación personal. Yo me acuerdo que empezando el año 83, realmente terminando el año 82, el 31 de diciembre del año 82, mientras todo el mundo estaba ahí cantando las canciones de las Villos Caracas y la gente estaba en torno a ese cuentico y sus tradiciones de Año Nuevo, Vida Nueva y todas esas cosas, yo me encerré en el baño, abrí la ventana y... ¿Cuántos años tenías? Poquitos, poquitos. Y pues realmente, año 83... 15 años. Bueno, usted es la de las matemáticas, yo soy el de las historias. Y yo abrí la ventana y miré al cielo y le dije al cielo: Dios, si tú verdaderamente existes, revélate a mí. Así fue como empezó este acercamiento a Dios. Ese día no le entregué mi vida a Cristo. Ese día no se abrió el cielo a decir, ven aquí, hijo mío. Ni tampoco alguien tocó a la puerta a decir, ven, yo te voy a hablar. No. Lo que sucedió empezando ese año es que mi vacío se incrementó y mi necesidad por encontrar una respuesta de Dios aumentó al punto en donde yo iba a todo lugar, a iglesias, por todo lado, grupos de jóvenes, por todo lado, que campamento, que conferencia, que no sé qué, que venga, ore por mí, que no sé qué, dice cuándo, y esperando algo, esperando un toque místico, esperando algo. Pero nada de eso sucedió. Y el 11 de junio de 1983 estábamos en un estudio en el libro de Romanos, cuando se hizo la presentación del Evangelio. Por primera vez en mi vida yo entendí, yo capté, mi corazón estaba listo. Y en ese momento, cuando se hizo la invitación, ¿cuántos quieren entregar su vida a Cristo? Pues estaban en un estudio bíblico, se supone que todos ahí habían entregado su vida a Cristo. Yo no sé cuántos más, porque realmente no tengo memoria de eso, pero yo entregué mi vida a Cristo. Yo levanté mi mano, yo hice esa oración de entrega y en ese momento todo cambió para mí. Y a partir de eso empezaron, ese vacío que tenía fue lleno y el acercarme a Dios, se cayeron los mitos, se cayeron, se desmoronaron los requisitos, se desvanecieron todas esas estelas de ritualismos y de tradiciones y de paso 1, paso 2, paso 3, y realmente a través de la oración, a través de la lectura bíblica, no digo intelectual, sino más bien guiada por el Espíritu Santo, yo empecé a ver, empecé a entender y a recibir, y esos fueron mis primeros encuentros con Dios. Entonces, tu testimonio es muy parecido al mío y también al de tu hija, Sara Cristina, que nos los compartió en el podcast número 2, donde íbamos a la iglesia, formábamos parte
de grupos de jóvenes de la iglesia, nos gustaba la iglesia y Dios era el Dios de nuestras mamás o de nuestros padres, pero todavía no habíamos tenido un encuentro personal con Dios, porque tú estás diciendo que estabas en un estudio bíblico. Yo me acuerdo que yo te conocí, él y yo, más adelante en otro podcast vamos a contar toda nuestra historia de amor. Nos conocimos muy jóvenes en la iglesia cuando teníamos 9, 10 años y íbamos juntos a la escuela de niños donde aprendíamos canciones, historias bíblicas y todo eso. Pero tú me estás hablando de un encuentro con Dios, ya todo eso, 5 años después, 6 años después, cuando estabas en tus 15, en plena adolescencia. Sí, perdóname y te interrumpo. Básicamente, en este momento yo tendría que decirles que no todo lo que hay en un garaje es carro y no todo el que va a la iglesia realmente tiene un encuentro con Dios. Quiero decir que vamos a la iglesia con la intención de conocer de Dios. Y yo creo que ese es el lugar ideal para apercibirnos de la realidad, de la necesidad interna de nosotros acerca de una relación personal con Dios. Pero la relación no va a comenzar a menos de que uno dé pasos en esa dirección. Y lo primero que uno necesita en una relación es establecer un perímetro de confianza. Y de confianza me refiero a que yo realmente voy a creer, voy a descansar, voy a invertir en esta relación sabiendo que la contraparte no me va a defraudar. Si me permite hacer una acotación de una cita bíblica, en el libro Apocalipsis capítulo 3, verso 20, el Señor Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El punto es que alguien tiene que tomar una decisión y es, lo invito a dejar entrar. Y si entra, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay una relación que hay que desarrollar. Pero ¿qué cambió en ti, adentro de ti, entre el niño, el joven que aprendía las enseñanzas bíblicas, que su mamá lo llevaba a la iglesia, y el adolescente? ¿Qué pasó que empezó a sentir vacíos, que empezó a sentir como que, bueno, yo he escuchado hablar de Dios, las historias bíblicas, pero ahora quiero más? ¿Cuál era ese vacío, esa necesidad que te llevó a decir, no, yo ya quiero otro, por así decirlo, nivel? Ok. Yo creo que el gran peligro en el que muchos podemos estar es el hecho de participar de las cosas de Dios, pero realmente no tener una relación cercana, personal, íntima con Dios. Entonces va a haber un momento en donde todas esas condiciones creadas se van a caer, se van a derrumbar y tarde que temprano va a quedar el alma desnuda y en el interior se va a percibir que hay un vacío. O sea, no importa que usted haya hecho decisiones o que usted haya servido o participado o esté involucrado o sea el hijo del pastor o sea el pastor, etcétera, etcétera. Si usted no tiene una relación personal con Dios, tarde que temprano se va a evidenciar ese hueco, ese vacío en el corazón. Y eso fue exactamente lo que yo viví. Yo iba a la iglesia y participaba en la iglesia y lo más chistoso es que siempre la gente se admiraba y decía, no, mira, es que estos muchachos, vea, qué bueno, ellos crecieron en la iglesia, entonces, wow. Y una de las cosas que siempre escuchaba yo por todos lados y por muchos años es que la gente me decía, no, Dios te tiene para grandes cosas, Dios te tiene para grandes cosas. Y uno, wow, grandes cosas, no, Dios me tiene para grandes cosas, como si estuviera en mí el alcanzar ese potencial y lograrlo y etcétera, etcétera, hasta que un día, en un tiempo de oración, en tiempo de intimidad con Dios, me di cuenta por revelación del Señor que las grandes cosas en mi vida comenzaron el día que Él llegó a mi corazón
Bueno. y que yo me rendí a Él. Y de ahí en adelante sí, todas las cosas en mi vida han sido grandes, han sido maravillosas, han sido esplendorosas porque han llevado el sello y el respaldo de un Dios con quien tengo una relación y no me ha fallado. Y no me falla. O sea que uno puede ir a la iglesia, puede servir en la iglesia y todo y no tener una relación personal con Dios. Tristemente sí. No tener encuentros con Dios. Bueno, en el tercer episodio, si ustedes no lo han visto, hablamos un poco acerca de eso, de cómo conocer a Dios a través de una relación personal e íntima, y los invito a que lo vean. Ya nos contaste de ese vacío, de ese primer encuentro, por así decirlo, de Dios. Pero me gustaría que compartieras, yo sé, él es bastante reservado, muchos hombres son reservados en muchas cosas. Un encuentro especial que hayas tenido con Dios de una manera íntima y personal, donde hayas escuchado la voz, por ejemplo, audible de Dios en cosas íntimas, de pronto en deseos del corazón. No quiero darte pistas, pero yo sé que Dios te ha hablado de muchos momentos. Por ejemplo, si lo quiere contar, cómo supo que yo era la de mentiras, eso en otro podcast seguramente. Pero yo me acuerdo que tú me has dicho y se lo has dicho a nuestros hijos, que cuando estabas orando a futuro por cuando fueras padre, Dios te mostró a Daniel y a Sara. Cuéntanos, compártenos diferentes momentos de esos encuentros, de esa intimidad, de esos tiempos con Dios, cómo Dios te revelaba diferentes cosas. Bueno, voy a hacer referencia rápidamente a 3 situaciones a lo largo de mi vida. La primera situación a la que quiero hacer referencia es como resultado de esta relación personal con Dios, dentro de mí había un fuego, había una pasión, un anhelo por compartir, por hablar a otros acerca de la realidad palpable de un Dios de amor, de un Dios misericordioso, de un Dios bueno. Y había un fuego por hablar, y entonces un fuego por compartir, un fuego por... la gente mal lo llamaría testificar, pero en realidad no era tanto testificar, era más bien compartir la evidencia y la realidad de quién es Dios en mi vida. Y pues eso hacía siendo joven, estando en el colegio, en los tiempos de descanso, tenía tiempos para compartir y hablar de Cristo, y tenía grupitos en los buses, me entraba esa necesidad imperante de pararme en el bus y darle testimonio a las personas, compartirles acerca del plan de Dios, etcétera, etcétera. Y el punto culminante de esto, para cerrar ese punto, es que cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú tienes una relación con alguien, tú quieres hablar de esa persona, tú quieres compartir a otros de lo bien que estás pasando con esta persona. Y eso era básicamente lo que quería yo hacerle con el Señor, y compartirlo por todo lado. Hasta profesores, teólogos, filósofos, etcétera, etcétera. Y nuestras discusiones siempre eran atravesadas, porque ellos desde su punto intelectual y desde su razón querían darme pruebas y evidencias de sus argumentos, y yo lo único que toda la vida he tenido es la realidad de mi relación con Él, la solidez de su presencia en mi vida. Al punto que, terminando ya, después de haber prestado mi servicio militar, tuve una oportunidad para servir como misionero en la selva del Amazonas. Y allá metido en la selva del Amazonas solamente estábamos mi Biblia, mi guitarra, Dios y yo. No teníamos más, o sea, yo no fui con un equipo que me respaldó, estuve viviendo por una temporada de mi vida en la selva, no conocía nada, yo soy un hombre de ciudad y pues la selva me quedó grande. ¿Por qué? Porque yo no sabía las costumbres, no sabía las tradiciones, no sabía nada de la cultura en el Amazonas, y llegué allá con el mensaje de Cristo. Y puedo decir que a pesar de amenazas de muerte, a pesar de trampas, de engaños, de tramoyas, el hecho de estar con Él y mantener mi relación firme con Él, Él tuvo cuidado de mí.
tuvo cuidado de mí cuando naufragamos en el río Putumayo, tuvo cuidado de mí cuando me hicieron 2 o 3 atentados de muerte, que ni siquiera tuve yo el conocimiento de eso, sino después se reveló. O sea, la evidencia de Dios caminando conmigo y protegiéndome era innegable, es innegable. O sea, yo hoy estoy aquí compartiendo contigo porque Él me guardó cuando estuve allá en la selva. Ese es número 1. Número 2, ya después, cuando nosotros tomamos la decisión de que nos íbamos a casar mucho tiempo después, hubo un albur de mucha bendición en la parte económica, etcétera, etcétera. Pero realmente nada de eso era el good to go, la señal de la luz verde para avanzar, sino tener una confirmación directa de parte de Dios. Por el lado tuyo es increíble, es maravilloso escuchar cómo Dios a ti te dio una confirmación, pero Dios a mí también me dio una confirmación. Y esa confirmación fue en una paz interna. No fueron las circunstancias color de rosa, no fue el hecho de tener todo ajustado o desajustado, no, fue el hecho de que Él caminó con nosotros. Y cuando tú y yo nos casamos, nosotros teníamos en claro una cosa, que este es un matrimonio de 3, es nuestro Padre Celestial, tú y yo, y esa ha sido nuestra realidad. Sobre ese pavimento, nosotros entramos a servir al Señor, construimos nuestro matrimonio, pero cuando tú quedaste embarazada de Daniel, yo tuve una revelación de parte de Dios y lo vi a él, y vi al joven, al niño, y no vi al hombre que es hoy en día. No alcancé a ver hasta allá, pero sí vi al niño y vi al jovencito y vi al bebé, y tenía la plena certeza de quién iba a ser, por eso su nombre, Daniel, que significa Dios es mi juez. Perdón sí, que te interrumpe porque pues me gusta hablar del tema de mis hijos. En esa época, no es como ahora, que se hace por la revelación de género y que no sé qué, y para que a uno le hicieran una ecografía, no, para que el médico solo mandaba una ecografía para el momento del nacimiento, para ver cómo venía, para estar preparados para el parto. Sin embargo, nos dijeron que si queríamos saber si era niño o niña, y nosotros no quisimos saber. Nosotros estábamos muy seguros que iba a ser niño, porque Dios ya le había revelado a Felipe qué era y ya le teníamos nombre. Dios había dicho, yo quiero que le pongan Daniel Felipe. Y pues fue muy bonito eso, y después les contaré yo mi testimonio y todo en lo que Dios hizo y cómo nos unió. Nos conocimos en la iglesia desde muy jóvenes, nos ennoviamos muy jóvenes y nos casamos muy jóvenes y somos abuelos muy jóvenes, pero Dios ha sido... somos jóvenes. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y más adelante compartiré un poco de eso. Pero déjame terminar con el tema de Sara. Sí. Daniel fue revelación y por eso podíamos saber exactamente es varón. Listo. Nadie nos lo había dicho, ningún médico, nada de esto, pero cuando se dio el parto, Daniel fue exactamente tal como el Señor lo había revelado. Pero cuando tú quedaste embarazada de Sara, tuve otra revelación con respecto a Sara. Yo a Sara la vi envuelta en una toalla, caminando igualita a la mamá, pero con los ojos claros. Y me acuerdo que en esa época, debido a que el desarrollo del embarazo de Sara fue diferente al de Daniel, y además estábamos en transición, estábamos dejando una ciudad y nos estábamos moviendo para radicarnos a vivir en otra ciudad. Mucho estrés, mucha tensión, etcétera, etcétera. La niña se encajó y en cualquier momento podía nacer a partir del tercer, cuarto mes, del quinto mes. Entonces era un embarazo de alto riesgo. Me acuerdo que tú tenías
ciertas inquietudes de si la niña iba a nacer saludable o no, si iba a ser bonita o feíta, o sea, habían, digamos que ciertas preocupaciones propias del entorno del estrés que estábamos viviendo y la manera como tú lo expresabas. Con ella sí pedí, porque casi la pierdo el 5.º mes. Entonces, y me mandaban quietud y todo con ellas, yo sí pedí saber qué era. El sexo, si era niño o niña, y me dijeron que era niña. Entonces, desde ahí, por lo riesgoso del embarazo, hubo mucha oración. Sara llevó muchísima oración. Sara, mucho cuidado de parte mía y también pues Felipe como esposo y como padre, pues ahí fue donde tuvo la revelación de cómo iba a ser Sara e inclusive el nombre. Yo tenía todos los nombres del mundo para Sara y ninguno Felipe estaba de acuerdo. Y entonces... No gustaban. no gustaba. Y él ya le tenía el nombre que ella tiene y yo no estaba de acuerdo con ese nombre, pero porque Dios le reveló a Felipe que ella iba a ser su princesa ungida. Y el nombre de ella, Sara Cristina, significa princesa ungida y se lo reveló desde el 5.º mes y hemos visto la historia de vida de Sara en todos estos años como una princesa amada de Dios y con una unción increíble. Dios te la reveló con sus crespitos y yo me acuerdo, ella no había nacido y ella dijo, él me dijo, yo veo una niña, Dios me reveló una niña con crespitos y bueno, yo soy crespa, pero aquí estoy peinadita y con ojos azules, ojos azules. Y Sara, lo curioso es que Sara nació con los ojos negros que ni la pupila se le veía. Y como al 4.º mes le cambiaron a azules. Y eso no pasa lo contrario, los niños nacen con los Daniel nació con los ojos claros y después se van oscureciendo. Entonces oscuritos. Yo quedé con Felipe, pues que la niña que Dios le mostró fue la niña que se fue desarrollando. Bueno, pero quiero cerrar estas 3 cosas con un punto. Y es el siguiente. Siempre en una relación debe haber un fruto. Esta relación, si estamos caminando juntos, debe producir en mí algo. Siempre caminar con Dios nos ha producido paz. Una paz que pasa por encima del peso de las circunstancias. Una paz que señorea por encima de las tormentas, de los pensamientos que nos bombardean, de las diferentes posibilidades que a veces son ilimitadas de cómo las cosas pueden salir mal. Pero el hecho de estar Dios presente e involucrado en la realidad de nuestras vidas nos ha dado a nosotros una paz que luego termina convertida en una certeza. Allá metido en la selva del Amazonas, Dios produjo paz. O era el tipo más bobo del mundo, o era un loco, o era una persona que estaba experimentando algo sobrenatural en medio de una prueba extrema. Y les quiero decir, yo no soy bobo ni tampoco loco, pero experimenté una paz de Dios en momentos donde había amenazas literales contra mi vida, en donde el peso de la situación era completamente desconocido para mí, y no fue un día ni dos, fue una temporada de mi vida en donde estuve allí expuesto, pero Dios estuvo conmigo y no me falló. Y luego con Daniel, yo doy gracias a Dios por la vida de él, doy gracias a Dios por la manera como Dios lo llevó en toda su niñez, su adolescencia, y como hoy siendo un hombre adulto es un hombre
de gran bendición y es un hombre que brilla y que lo que hace lleva una gracia y un favor muy especial y es único de parte de Dios. De la misma manera, Sara, puedo reconocer y dar gracias a Dios que todos esos temores que nosotros tuvimos en esos momentos fueron disipados, pero el señorío de la revelación de Dios con respecto al propósito y al nombre de ella hoy son una realidad que anteceden y que dirigen la historia maravillosa de su vida. Es una princesa ungida. Ella y su esposo son dos instrumentos de Dios maravillosos en lo que han sido llamados a hacer. Entonces, después de, ahora sí toca sacar las canas y todo este rollo, 30 y pico años después, te puedo decir con toda certeza y tranquilidad que lo mejor que nos puede pasar a nosotros como seres humanos es desarrollar una relación íntima con Dios. Y démosle sentido a este podcast, que es el anhelo que tienes en tu corazón. Tan importante que tú tengas tu encuentro con Dios, porque ese encuentro con Dios te va a definir y el fruto de la presencia de Dios en tu vida va a ser gozo, paz, firmeza en tus decisiones y vas a lograr tu propósito. Ok, mi amor, para terminar, y no quiero dejar pasar esto porque se lo dije y como que él ya está evitando, en estos últimos tiempos, o sea, yo siempre he visto a Felipe buscando la presencia de Dios y los hijos son testigos ahí con su guitarra o poniendo su playlist y cantando a grito pelado, adorando a Dios y todo eso. Pero en estos últimos tiempos, porque los años van pasando y con los años vienen los dolores y vienen ciertas cosas, yo he sido testigo y quiero que tú testifiques de eso porque no ha sido una vez, no ha sido dos veces, yo no sé cuántas veces ya han sido veces incontables. Ahora que tú estás diciendo lo que produce el fruto de la presencia de Dios, la paz que le produjo en medio de la selva, de las amenazas y todo. En la casa inclusive tenemos un cuadro que yo siempre lo leo que dice que paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de Dios. Wow. Y eso para nosotros lo compramos porque eso ha sido nuestra vida. No que nunca haya habido problemas, dificultades, pero al buscar la presencia de Dios ha venido paz a nuestro corazón en diferentes momentos. Pero he sido testigo de la vida de Felipe, que cada vez que él siente un dolor, sobre todo de garganta o de cabeza y todo eso, nosotros no somos mucho de médicos ni de medicinas. Él va a la presencia de Dios y cuéntanos, porque has sido incontables las experiencias donde has recibido sanidad. Bueno, el tema es básicamente que cuando usted decide creerle a Dios, esta no es una decisión ligera, es una decisión que viene con un paquete completo. Y muchas veces nosotros en este tiempo moderno hacemos énfasis a ciertas secciones limitadas del paquete completo que viene en nuestra relación personal con Dios. Y básicamente hacemos énfasis en el perdón. Sí, en el perdón de nuestros pecados, queremos el perdón de nuestros pecados, pero el Señor Jesús en la cruz no solamente perdonó nuestros pecados, sino que Él llevó también nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Y Él incluye un paquete de sanidad. Yo sé que el teólogo me puede argumentar y etcétera, etcétera. Yo no estoy hablando teología aquí, estoy hablando de mi vida, ¿ok? Estoy hablando de mi experiencia con Dios y estoy hablando de lo que viene en el paquete que es para todos y que usted y yo tenemos acceso a ese paquete simplemente por nuestra fe. Tú decides creer o no creer que Él te perdona tus pecados, pero también tú decides creer o no creer de que Él te sana todas tus enfermedades. Uh-huh. Ahora, yo quisiera decir, y sí, es cierto que en algunos momentos yo he impuesto manos sobre personas y Dios les ha sanado y doy la gloria a Dios por eso, porque Él es quien hace eso, Él es soberano, Él es Dios y Él es el único que puede sanar personas.
Nosotros simplemente lo que hacemos es ejercitar nuestra confianza y nuestra fe en ese toque sanador en el nombre de Jesús. Ok. Digamos que de manera ministerial y externa eso se ve muy bonito, pero el punto en el que Mónica está haciendo énfasis es el punto en donde en mi vida personal, yo siendo un ser humano de carne y hueso con 51 años de vida, que ha pasado por una cantidad de experiencias y etcétera, etcétera, no puedo negar que hay un toll, hay una carga, del paso de los años en la vida de uno, y muchas veces uno puede refugiarse en muchas cosas, pero yo he decidido refugiarme en el Señor, he decidido refugiarme en su presencia. Y así ha sucedido que yo he llegado con mis dolores, yo he llegado con mis malestares, con mis inflamaciones, he llegado con mis síntomas. Y si usted se pone a buscar por la internet cuáles son esos síntomas, no, pues, le dan más síntomas. Entonces, el hecho es que he ido a la presencia de Dios y he llegado rendido, no con argumentos ni con expectativas, sino simplemente aquí está este ser humano que cree en lo que tú hiciste en la cruz y tú has dicho y has prometido traer sanidad sobre mi vida. Y entonces durante tiempos de adoración, tiempos de alabanza, simplemente reposando en la presencia de Dios, he recibido el toque sanador de Dios. No me pidas que te explique cómo ha venido la sanidad del Señor, pero la sanidad del Señor viene con su presencia. Y lo único que yo puedo concluir es esto, que en la presencia de Dios hay perdón de pecados, porque Él es santo, y en la presencia de Dios hay sanidad, porque Él es vida. Y entonces cuando voy a su presencia, yo voy a recibir toda ese paquete, esos beneficios de la gracia que ya fueron ganados en la cruz, pero también voy a recibir los beneficios de la sanidad inmediata, inminente, y en muchos casos también ha sido sanidad gradual. Puedo rápidamente comentar, hace unos días estábamos en el servicio en la iglesia y viene el pastor principal y de pronto yo estaba con un dolor de garganta horrible, una inflamación en la garganta, una bolita acá, tenía una bola aquí, una inflamación fea. Y entonces pasaron, me impusieron manos, no sé qué sé cuándo, pum. Yo estaba lleno de alegría, muy gozoso y todo ese rollo. Y bueno, pum, me caigo y tal. Pero mi dolor no se fue. Pero en ese momento yo puse mi mano ahí y seguía alabando y adorando a Dios. Y mientras yo pasaba mi mano por el área en donde estaba la inflamación, en donde pasaban mis dedos, se estaban moviendo, corriendo y desapareciendo la inflamación, se fue ahí mismo. Y el dolor se fue y hasta el momento, o sea, hasta el sol de hoy, han pasado ya casi un mes de ese toque sanador de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Mi invitación es, por favor, vaya a la presencia de Dios, encuéntrese con Él y desde ese lugar precioso de descanso, encuentre paz para su alma, disfrute de esa paz, encuentre gozo, alegría, esperanza, pero también beba de esa agua de vida eterna que solamente Él puede dar y reciba su sanidad en el nombre de Jesús y reciba expectativa y reciba consuelo y reciba nuevas fuerzas y reciba todo el paquete que Dios tiene para usted. Simplemente conéctese con Él. Muchas gracias, mi amor. Sí, me encanta realmente ver cómo a través de buscar la presencia de Dios y de la adoración sobre todo, porque muchas veces vamos a Dios es con peticiones y cargas y cargas y cargas y Él nos escucha, pero Él quiere que vayamos a Él a descansar en Él. Y he sido testigo en mi vida y mi esposo ha sido testigo que en esos momentos de tensión, de dolor, de enfermedad, vamos a la presencia solo en alabanza, adoración, a descansar en Él y ahí recibimos la paz, recibimos la sanidad, porque muchas veces cuando yo me voy al trabajo y Él dice me duele la garganta o me duele la cabeza, yo sé que Él después entra a la presencia de Dios y cuando ya hablamos a media mañana me dice me puse a adorar a Dios y se me fue
todo, estoy absolutamente bien. En el reposo Dios ahí, la Biblia nos habla que en el reposo Dios nos está hablando, ministrando y pastoreando. Entonces les invito a que ustedes busquen, sigan buscando de Dios como la fuente de vida que es Él, como dijo Felipe. No solo Él es nuestro Salvador, quien perdona nuestros pecados, Él es el quien sana nuestras dolencias, el que nos rescata de nuestros problemas emocionales, porque no solo nos sana físicamente, Él también nos libera de la ansiedad, del temor, con su paz. Él es todo, Él es Dios y es un Dios de amor. Entonces, gracias, mi amor, por estar aquí, por compartir tus experiencias con nosotros. Gracias por la invitación, mi amor. No, habrá una próxima, así le dije a mis hijos, algún día podemos estar todos en familia compartiendo más con ustedes acerca de nuestros encuentros con Dios también como familia. Los bendecimos y los esperamos en un próximo episodio del Encuentro Podcast. Bendiciones a todos.